Buenas noches a todos, queridos amigos del Centro Cultural, queridos profesores de las clases de cine y también queridos estudiantes de Babeque que participan en las clases de cine de la profesora Catherine Rodríguez Montes de Oca y del profesor Khalil Mariano. Muchísimas gracias por su acompañamiento esta noche, así como de las personas que normalmente nos acompañan en el Cineforum, que veo que están casi todas presentes también. Esta noche vamos a comentar esta película de Pedro Almodóvar de 1988, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y es una de las películas que se dice que lanzó a Almodóvar a la fama internacional. Así que los dejo con ustedes a la profesora Catherine para que vaya conduciendo este cineforum. Buenas chicos, los estoy viendo aquí más o menos presentes. Espero que hayan disfrutado de esta película, tanto los chicos como los asistentes habituales del Cineforum. Yo tengo una relación muy particular con Almodóvar porque como viví 15 años en España, por proceso de ósmosis es parte de mi cultura y es parte de mis experiencias vitales. No solamente sus películas, las que viví el estreno en el momento, sino toda esa cultura que arrastra el ser parte de la cultura española y de la cultura Almodóvar. Almodóvar, como dice la compañera Cecil, es un creador y un director español muy reconocido mundialmente, por supuesto, cuyo para mí particularmente y personalmente, cuyo pico de producción y de representación cultural de España está en las películas de los 80. Tanto así que sus películas fueron parte de la creación de un movimiento sociocultural que se llamaba la movida del madrileña, y específicamente las situaciones sociales que él retrata en esas películas de los 80 y principios de los 90 se centran un poco en lo que era la movida madrileña, que era el salir, el socializar, el ir a bares, la forma en la que uno conectaba con los otros seres humanos, las relaciones sociales, sexuales, humanas, familiares, y sobre todo la onda de los 80. Y es interesantísimo cómo él no solo rescata toda esa cultura, toda esa moda, todo ese arte, toda esa música, sino también cómo retrata a la sociedad de esa época. Otra cosa importantísima e interesantísima a destacar, con lo cual a veces estoy de acuerdo y a veces no, porque uno como espectador y como cineasta también tiene sus propias opiniones morales y sociales. A mí me gusta mucho el retrato de Almodóvar de la mujer, pero no necesariamente se traduce a la mujer real. Quiero decir, a mí me parece él retrata cómo él ve la mujer y cómo él ve la mujer en esa sociedad, tanto en esa época como ahora, y su relación y su impresión y su amor hacia la mujer. Eso no significa que todas las mujeres son así. Eso significa que él retrata un núcleo particular con un prisma particular. Y a mí me parece interesantísimo porque quiero decir que es negativo y es positivo, porque si ustedes ven esas películas, ustedes creen que todas las mujeres en los 80 y en los 90 eran así, o todas las mujeres son como las mujeres de Almodóvar, que además a las actrices que trabajan con Almodóvar se le categoriza como las chicas Almodóvar. Él retrata bajo, como dije antes, bajo un prisma particular y bajo una experiencia vital y un contexto particular, una parte de la sociedad española que es encantadora, que es frágil, que es dura, tiene muchas capas. Y a mí me encanta cómo nosotros podemos vivir una parte de las experiencias de España o de la experiencia de España a través de los ojos de Almodóvar. Puedo hablar 10 días de Almodóvar. Entre mis películas favoritas está Mujeres al borde de un ataque de nervios. Me hubiese gustado poner otras películas, pero el cine de Almodóvar es muy crudo.
muy crudo, y no solamente muy crudo, representa también la libertad sexual y la libertad social de las relaciones de España, con lo cual no es necesariamente lo más adecuado para el blanco de público que estamos trabajando ahora, pero sí les invito a aquellos que sean mayores de edad, a que si les gustó y se les interesa, no es que sea excesivo, pero es muy franco al hablar de la sexualidad y de las relaciones y de muchas cosas. Entonces, aquellos que les interese, les invito a que sigan investigando, que sigan explorando el cine Almodóvar, que no solamente, estoy diciendo, no es un cine X, pero sí es un cine para personas que quieren ver relaciones maduras o de personas adultas, ¿vale? Entonces, vamos a pasarle la palabra a Lenin, que quiere hablar antes de que ustedes empiecen a hablar. Una cosita, un inciso que quiero hacer antes de que empecemos a hablar, chicos y chicas, los chicos de mi clase sobre todo, que recuerden que nosotros esta semana, o comentándole al resto de los compañeros, esta semana mis alumnos y yo estamos explorando la composición de personajes y cómo los personajes tienen cierta importancia a través de la historia, en el guión, incluso en cuanto a la narrativa del arco de personaje. Estamos analizando todo eso y probablemente verán que mis chicos hablen mucho de eso, y me pareció una película adecuada para hacer este tipo de análisis porque hay tanta variedad y es un elenco coral que tiene muchas representaciones de lo que es la composición y los arcos y la interpretación en sí. Y nada más, le cedo la palabra al compañero Lenny. Gracias, Catherine. Bueno, primero saludar esta hermosa coincidencia que en la programación nosotros teníamos y presentamos la semana pasada, Madres Paralelas, y ustedes con este trabajo que están haciendo en las clases de cine, habían pensado en mujeres a borde de un ataque de nervios. Yo soy fan de Almodóvar. Completa fan. Completamente. Esta película, de verdad, si yo no la he visto más de 35 veces y cada vez que la veo me encanta. Hoy la volví a ver después de tener mucho tiempo y fue como reencontrarse con un amigo. Realmente, yo creo que una de las grandes riquezas de Almodóvar ha sido siempre mostrar la cotidiana, los personajes cotidianos españoles y en su contexto. Las monjas, los médicos, los dentistas, los maestros, siempre las actrices, porque hay una manera de entrar a esa cultura pop que tanto explota. Tiene que hacerlo por una de las venas del arte o del cine o del teatro o de la publicidad. En fin, en la música siempre llega la cultura pop por estos personajes que interpreta, y desde luego hay una estética. Creo que el gran valor de Almodóvar es que desde sus primeras películas se enmarcó en una estética que ha ido madurando. La semana pasada nosotros decíamos cuánto ha madurado, incluso política e ideológicamente, Almodóvar, que era un cínico, un descarado en la primera película, y hablábamos cómo esto tenía una explicación a partir de la dictadura que le toca a los años 80. Entonces es interesante escuchar a Catherine y escuchar a los jóvenes del punto de vista generacional hablar de los 80, que de hecho la música no es de los 80, porque la música de los 80 tenía una particularidad de ese miedo a envejecer, a retar la muerte, a burlarse de la muerte. Y en este caso es una música desgarradora de la Lupe, por ejemplo, esa última que pasa con los créditos, es la Lupe, y son recreaciones de música mexicana, de ranchera, desgarradora. Sí. Un incisito que le puedo hacer un aporte ahí, como viví allí y me interesó mucho la forma en la que ellos absorben la cultura internacional. Hay una característica que la gente desconoce de España, perdón, que me distraen los mosquitos. Hay una característica que la gente desconoce de España, que es que ellos llevan cierto lag, para no decir la palabra retraso, en la consumición de culturas exteriores. Cuando ellos están disfrutando la música de los 80, la música de los 80 de España,
es música local producida por ellos y, y no es que llegan 10 años después, pero las canciones y la música internacionales en esa época, por la forma en la que se vivía la internacionalidad y después de Franco y de cómo ellos conectaban con el exterior, llegaban 5 o 6 años después, con lo cual vemos representada en las películas españolas mucho rock local, mucho rock latinoamericano, sobre todo, por ejemplo, La Lupe, aunque La Lupe ya en esa época era más internacional, ellos como que le llegaban la cosa un poquito más tarde simplemente por la forma en la que ellos se relacionaban con el mundo. Y me parece interesantísimo porque se creaba un microclima, un environment tan rico de cosas, a pesar de no tener tanta conexión con el resto del mundo, como por ejemplo La Lupe, que siendo latinoamericana, se robó el alma de los españoles y está prácticamente en todas las películas de Almodóvar de la época. No, y no solo La Lupe, sino Chabela Vargas, Chabela todos esos íconos que le ayudaban al discurso de los guiones que estaba planteando. Entonces, realmente hay un tema de universalización a través de estos personajes locales. Y podríamos hablar de ese tema de la música, del rock en español y cómo se convirtió en un modelo de identidad, porque aquí estábamos escuchando AC/DC, estábamos escuchando Scorpion y tratando de cantar en inglés sin saber inglés. El modelo de España fue sumamente revelador, incluso en una Olimpiada Rock, aquí a finales de los 80 hubo un rockero que dijo, pero ven acá, cantar nosotros rock en inglés es como cantar con la boca cerrada. Y a partir de ahí y todo lo que venía en la tradición española, pero nos estamos saliendo del tema, pero es un poco entender que esa cultura pop que nosotros y esos 80 se percibe de manera diferente los que vivimos esa generación y los que la están viendo retrospectivamente, y muchas cosas que parecen exageración. Por ejemplo, la moda, el peinado, ojo, la moda. Levin, yo viví los 80, aunque no lo parezca. Yo viví los 80 y me llegué a poner ropa de bolita y hombreras y moña para arriba con spray. O sea, yo soy víctima de los 80. Nací en los 70, pero mi adolescencia fue en los 80. Ah, pero tú te conservas muy bien. Nuevecita. Yo soy Bueno, 77. pero nada, qué bueno, mujeres, que hoy hablemos de mujeres a borde de un ataque de nervio y que podamos ver todos los detalles que caracterizan las películas de Almodóvar. Vamos a proceder ahora a ver el tráiler, que no lo hemos visto todavía, para compartirlo y que lo disfrutemos de nuevo. ¿Se ve ahí? Sí. Ok. Esperemos que se oiga también. Dime algo agradable. Engáñame. Dime que siempre me has esperado. Dímelo. Dime que me quieres como yo te quiero. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieres que te diga? Dime que aún me quieres como yo te quiero. Aún te quiero tanto como tú a mí. Gracias. Muchas gracias. Edward, no quiero irte nunca de encima. Soy infeliz. ¿Qué hace aquí esta maleta? La bajó un chico y me dijo que el señor Iván vendría a recogerla. Pues si el señor Iván quiere su maleta, que suba arriba por ella. Eso. Y que dé la cara. Muy bien, yo se lo diré. ¿Conoces a Pepa? No, personalmente no. Adiós, mi amor. Te deseo lo mejor, de corazón. Soy infeliz porque sé que no me quieres para
podré más insistir. Vive feliz, mi bien. No me voy de viaje. Si el amor Adiós, mi amor. Te deseo. Mentiroso. ¿Qué tiene este gazpacho? Cebolla. Una puntita de ajo. Bebe. Tú también, ¿eh? Beautiful, don't you think? Bueno, ese tráiler fue casi un resumen de la película. Invitamos ahora a los chicos. Lenin, ¿tú querías seguir comentando? ¿Que tiene la mano levantada? Me parece que no. ¿eh? Me parece que no. Entonces, chicos, vayan levantando la mano para que aporten, para que hablen de sus impresiones, socialicen cómo empatizaron con la película, qué les pareció interesante, cuáles fueron los personajes que más les marcaron, qué parte de la narrativa les pareció interesante, etcétera, etcétera. Compartir, socializar y aportar. Tenemos a Carla Chan. Hola, Carla. Hola, buenas noches. Yo quiero decir que a mí realmente me impactó mucho la cinematografía desde que empezó la película. O sea, ver cómo cada una de las tomas tenía muchos elementos específicos y únicos. Por ejemplo, el taxi que tenía como muchas cosas juntas, pero todo tenía sentido en la historia y se veía muy estéticamente lindo. Y también como cada personaje, aunque sea como personaje pequeño, tenían un rol importante o un rol que nosotros recordáramos. El mismo taxista, también estaba Ana al final, y fueron cosas así que realmente quedaron conmigo en la película. Ok, muchísimas gracias, Carla, por tu comentario. Juan Daniel. Eddie. Buen día, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Sí, te escucho. Gracias. Buenas noches, yo soy Juan Daniel Vargas. Y también, igual que similar a mi compañera Carla Chan, a mí también me interesó y me impresionó la cinematografía al comienzo de la película, pero no me interesó más en el aspecto de cinematografía. Me interesó más como el montaje, de cómo pudieron contar los eventos de que no estaban corriendo en ese momento, pero eran para contextualizar. Esto pasó como que al inicio de la película, donde estaban dando información que había pasado antes, pero en vez de hacer como que un flashback obvio que se hace en la película de ahora, lo hicieron cambiando como si fuera el vídeo de la cámara, viéndose que es más que como si fuera una película más viejo, y que lo que estaba diciendo el hombre que estaba narrando no era lo mismo que lo que se estaba hablando en el visual, como si fuera un big cut en un documental. Y eso me interesó mucho, de cómo pudieron decir que están diciendo, de que están pasando cosas diferentes sin ponértelo ahí a lo grande. Es más como una decisión creativa y astuta que un análisis. Gracias, Juan Daniel. Adriana. Buenas noches. Lo que a mí más me interesó de la película fue la puesta en escena, principalmente lo relacionado a lo que es el vestuario y el maquillaje. Es un poco impactante porque los personajes no tenían ropa con colores ni muy oscuros ni muy claros, sino que eran colores que destacaban, como rosado, rojo. Siempre utilizaban ese tipo de vestuario y me llamó mucho la atención. Y así también los props que se utilizaron en el fondo de cómo se movían los actores. Sin embargo, desde mi punto de vista, la película estuvo, aunque no duró mucho,
la sentí un poco lenta y creo que eso tiene que ver con que, aunque pasa mucho, siento que no pasa nada en la película, porque es todo alrededor de un mismo tiempo. Eso. De un mismo tema y prácticamente en un mismo espacio también. O sea, aunque hay excursiones o momentos como al principio de la película que están en el estudio, cosas así, el estar tanto rato puede ser para ustedes que no están acostumbrados a consumir ese tipo de edición y ese tipo de montaje, puede resultar un poquito cansón, aunque es muy interesante el aporte cultural que tiene de nuevo la película. Gracias, Adriana. Sofía. Hola, hola. Que hoy lo que, o sea, nosotros estamos, hola, buenas noches, mi nombre es Sofía. Hola, Sofía. Que hoy en clase nosotros estábamos viendo la película y estábamos señalando muchísimo el uso de planos de la película y cómo ellos incorporaron eso para como que tú entendés mejor lo que estaba pasando. Y entonces a mí me encanta el uso de planos, una de las partes favoritas del cine, porque hay muchas veces que tú estás viendo una escena que se supone que es seria y por el plano tú te das cuenta que tiene un tono, ¿cómo se dice? Satire, satírico. De sátira. Ajá, de sátira. Entonces, como que la película utiliza mucho eso, principalmente con el personaje principal, como su vida es un poco caótica, utiliza mucho como que los planos indicándote que ella le está yendo mal, que está súper triste, y después tú ves que como que para que tú te rías. No solo eso, pero los colores, la película usa como una saturación alta y me encanta eso a mí en la película. Es como un estilo que se me parece a lo de Wes Anderson y me gusta mucho. Sí, Wes Anderson y Almodóvar, ambos dos, tienen una colorización, un proceso de colorización particular. Recuerden que cuando la película se rueda, no solamente con la puesta en escena y con los lentes se logra una colorización interesante, sino que después en el proceso de postproducción hay literalmente una persona que es el colorizador que se encarga vamos a decir, de ponerle el filtro o darle vida a los colores que el director quiere que tengan vida o apagar los colores que el director quiere que se apaguen. Gracias por tu aporte, Sofía. Gracias a usted. Amanda. Que yo quería hablar de los colores, fue lo que me impactó, pero más que se pudo ver más fue el rojo, que ella se ponía mucho el rojo. Yo creo que eso representa en la película como ese amor, esa pasión, como esa locura que ella sentía. Genial, muchísimas gracias por el comentario, Amanda. Andrés. Buenas noches. ¿Me oyen? Sí. Bueno, yo quería hablar a mí, al igual que a Carla y lo de esto que he hablado antes. Parte de lo que más me llamó la atención fue la parte cinematográfica. No solo por los planos, sino también por los cortes que hacían para las transiciones. En el principio, por ejemplo, se aplicó un match cut con el semáforo y la luz roja que tenían el mismo espacio y se sustituían. Y eso me parece que para la época realmente era una técnica muy moderna. Pero aparte de eso, que la película, si uno se fija bien, te da una idea de la época en la que está ubicada, por el hecho de que hay muchas escenas donde es fácil darse cuenta de que utilizaban pantalla verde. Porque si tú pones mucha atención, el paisaje de fondo no se ve tan realista como se debería ver la ciudad. Y también que el uso de los colores a mí me gustó mucho, que no tenían como una paleta predeterminada, sino que la paleta iba en función de lo que sucedía en la escena o incluso lo fusionaban con la clave baja de la iluminación. Ok, muchísimas gracias, Andrés. Yo quiero abrir una pregunta, ahora que no tenemos a nadie en listita para comentar. Quiero abrir otro tema de debate, un poco, no es diferente, sino más allá de los elementos cinematográficos y el uso de la luz, de los planos, del color. Yo quiero que hablemos del contexto cultural de la película y de cómo ustedes se sienten identificados
como, o que es más o menos más lo que se estila conversar en un cineforum. No solamente se habla de lo bonito de la película, ni de las herramientas que se utilizaron para crear la película, sino que también se habla de la sociedad, se habla de los temas que se tratan en la película, se habla de las enseñanzas morales, se habla de los aprendizajes, se habla de la empatía que ustedes pueden encontrar con algún personaje, de aquella cosa que les parece interesante que nos está proponiendo el creador. Entonces yo quiero abrir a que ustedes ahora, todos, a medida de lo que puedan, aporten en ese aspecto también de análisis sociocultural, que es parte del trabajo que nosotros estamos empezando a hacer en clase ahora. Le doy la palabra a Erika. Primero yo quería hablar de Pepa como personaje, como al inicio vemos que ella es una mujer que está muy triste porque su marido la acaba de dejar en una relación de mucho tiempo, pero conforme va pasando la película vemos cómo se le van presentando problemas y ella le deja de importar la situación. Entonces eso es un avance en mi opinión, porque aunque yo coincido, creo que fue Adriana que lo dijo, que la película le pareció muy lenta, a mí también, pero si tú vuelves a ver la película después de acabarla, tú te vas a dar cuenta que la Pepa que nos presentan al inicio no es la misma que nos presentan al final. Y es precisamente ahí, gracias Erika por tu aporte, es precisamente ahí donde nosotros podemos hablar de cuando hablo de identificarnos con el personaje, de qué nos parecen las elecciones de Pepa, de qué nos parecen, por ejemplo, la pareja nueva que se forma con Antonio Banderas y la amiga de Pepa, que Ana era, no me acuerdo cómo se llama. Hablemos también de las repercusiones sociales y morales de la propuesta de Almodóvar y de qué les parecen a ustedes como tan identificados o cómo están expuestos o cómo están formulados los personajes, mejor dicho. María Paula. Hola, buenas noches. Yo quería hablar de como la visión de que yo, o sea, la visión que los diferentes espectadores podemos tener de Pepa, porque realmente o sea, cuando yo empecé a ver la película, yo estaba pensando como que, o sea, qué raro que ella le da tanto, o sea, como que ya me encontraba raro que ella se desvivía por Iván, como que me encontraba que ella estaba muy apegada, pero realmente yo no sé si en esa visión que yo tengo, me imagino que influencia que ya en las generaciones más recientes como que hay más independencia en el sentido de las relaciones, o como que estamos más, ya nos estamos acostumbrando más a ver personajes más maduros, no sé si decirlo así, maduros emocionalmente, pero como yo me imagino que cuando salió, si yo veía la película en un contexto diferente, seguro cuando salió, la visión que yo hubiera tenido sobre Pepa hubiera sido totalmente diferente, tal vez no me hubiera parecido tan descabellado o tan ilógico. No sé si me doy a entender, pero básicamente es sobre cómo la veríamos la película hoy en día. No, está muy bien que abras el debate de la percepción de la codependencia que tenía Pepa hacia Iván, que me parece interesantísimo que lo destaquemos, porque aunque no es lo lógico, muchas personas crean ese tipo de relación y es interesante ver cómo el personaje crece a lo largo de la historia y se va desprendiendo poco a poco de él a raíz de, bueno, descubrir ciertas cosas que él realmente hizo. Y al fin y al cabo, y a descubrir que ella realmente no lo necesita para ser feliz, al socializar con otras personas y ella de repente encontró que ella no necesitaba de él para vivir, que eso es algo que le pasa a la gente que tiene esa como aferración a ciertas relaciones, que es interesante. Muchísimas gracias por tu aporte. ¿Alguien más, chicos, por favor, aunque hayan hablado de ese aspecto? Lenin. Bienvenido siempre. Sí, gracias, Catherine. Bueno, entender que yo hablaba de la madurez de Almodóvar. Esta película es como la séptima y da un salto porque realmente las películas anteriores a esta, el elemento de la sexualidad
Era muy potente, sí. De la sexualidad incluso con matices de promiscuidad. Eran como una bandera de ruptura en esos momentos en España, donde muchas cosas de la sexualidad legalmente y todavía siguen prohibidas a nivel de los controles de la sociedad, pero aquí vemos que él deja esos elementos que eran tan escandalizantes y entra en una comedia que parece disparatada, pero que incluso maneja con mucha elegancia. Y una de las cosas que la hacen elegante son unas frases muy agudas y profundas que él inserta dentro de todo este caos y este relajo que aparentemente es la película. Por ejemplo, hace una propuesta de acercamiento a la psicología femenina, de entender la psicología masculina, cuando, por ejemplo, una de las frases cuando dice, tú puedes conocer un motor, cómo funciona un motor, una motocicleta, pero jamás va a entender a un hombre, va a conocer a un hombre. Entonces, realmente lo que vemos, esta manera de no entender dentro de lo que es una relación sana y el comportamiento de Pepa, es el momento en el que se está desenmascarando a este hombre y a través de ella se desnudan todas las mujeres que están alrededor de él. Y entonces esa parte es sumamente interesante, con los enredos a los que Almodóvar nos tiene acostumbrado, de que una cosa va conectando y alando la otra y al final tenemos un tapiz de situaciones. Otra cosa que quiero destacar, y lo decíamos en Madres Paralelas, que en este caso ya a este nivel Almodóvar es políticamente más correcto. Antes veíamos muchas cosas que él la planteaba para argumentar, pero no tomaba posiciones. Por ejemplo, en esta película hay un tema que a mí me llamó mucho la atención y tiene que ver con los estereotipos con que en España miran a los extranjeros. Cuando está el comercial, que esa parte para mí es genial, súper irónico, dice que el delincuente vivía en Cuatro Caminos. Cuatro Caminos es uno de los barrios más problemáticos de Madrid, donde está el gueto dominicano, específicamente, y donde están las pandillas y esto. Y Almodóvar siempre ha hecho esa distinción con ese público extranjero. Otra cosa que destaca aquí es cómo se llama el detergente. El detergente se llama Ecce Homo. Ecce Homo es una expresión en latín que se le adjudica a Jesús, él como he aquí al hombre. Entonces ponen, esta era una manera de intertextualidad, o sea, la situación a Carmen Maura está como ya la mujer que soltó todo, que no tiene con qué enfrentar situaciones y dice, he aquí la mujer, he aquí el hombre, el Ecce Homo, pero lo hace desde el comercial. Y a mí me pareció igual la ironía de la sangre sumamente interesante. Y así otras intertextualidades que son muy comunes y que la película te ayudan a tener, a conectar y a concatenar interpretaciones. Yo estoy de acuerdo, yo consumiendo la película, revisitando la película, se me quedaban prendadas esas frases, tanto así que hasta un post hice en Instagram de una de ellas, que es la que dice, cuando Pepa dice, la gente joven no sabéis luchar por las cosas, os creéis que en la vida todo es placer, y pues no, hay que sufrir y mucho. Esos incisos tan acertadamente destacados por Lenin de filosofía de vida y de superación y cosas que te clavan muy dentro y que te remueven cosas muy interesantes. Yo, por ejemplo, soy de la teoría de la felicidad es un trabajo, no un derecho. Es algo que tenemos que sembrar para poder recoger. Y en parte comparto mucho la filosofía que promueve Pepa en esa frase. Khalil. Buenas noches. Hola a todos. Hablando de contexto cultural, yo con mis alumnos trato siempre de encontrar un elemento
que delate la época. Algo que nos diga, esto es diferente a lo que estamos viviendo actualmente. Y me gustaría iniciar esta reflexión pensando en el teléfono rojo de la casa. En esa época, en cada casa había un teléfono y estaba en un lugar estratégico que todos pudieran alcanzar, pero no era algo tan personal como en la actualidad el celular. Hay una escena al inicio que la llama Iván a ella, está dejando un mensaje en la contestadora y ella desde su habitación oye algo, pero no le da tiempo a llegar al teléfono. Y luego que se interrumpe esa llamada, ella trata de llamar al lugar donde trabajaba el señor y no lo consigue porque ya salió. Él salió. Cuando una persona sale a la calle, estaba, como dice un comediante, en Narnia. Uno no tenía siempre el acceso. Disponibilidad. Correcto, el acceso a otra persona. Y también abro la reflexión hablando de las páginas blancas. Hay un momento en que Pepa persigue en taxi a la señora que vivía con Iván. Ay, Dios, gatica, cállate. Y ella ve la dirección de la calle, el número de la casa, y luego va a su casa, abre las páginas blancas, busca la dirección y coincide con el número de teléfono que ella había tomado de otra parte. Y le hice pensar a mis alumnos, ustedes saben que antes existían las páginas blancas, que no son las páginas amarillas donde estaban los negocios, sino las blancas, donde estaban los nombres de los titulares de cada teléfono, con su dirección y su número de casa. Y ellos me dijeron, pero eso no es posible. Pensando un poco. Hijo mío, había un libro grande donde estábamos todos registrados. Señores, existe, lo siguen distribuyendo a principios de todos los años, pero se pudren en los frentes de los apartamentos. Desde luego, no tiene la demanda que tenía antes. Qué bueno que Khalil habló de esto. Sí. Y bueno, hay siempre cosas de una película que nos hablan de su época y hay costumbres que van cambiando por cuenta de la tecnología. En el IB tenemos el contexto cultural enfocado en los aspectos históricos, tecnológicos, sociales, y todo eso se aborda y se agrupa de manera que se puede crear un discurso hablando del teléfono, hablando de las páginas blancas. Es decir, siempre trato de darle una visión de las oportunidades que nos brinda una película, de hablar de su contexto. Y esa era mi intervención por esta noche. Muchas gracias. También hay un punto que es reiterativo en las películas de Almodóvar, es hablar de la identidad española a través de siempre se presenta una receta. En Madres Paralelas se salió la receta de la tortilla. O sea, de manera orgánica en la película, el personaje enseña al público a través de otro personaje una receta, en este caso el gazpacho. El gazpacho que se convierte en un personaje también, en este caso, con cómo va resolviendo cosas a lo largo de... Y eso lo anuncia él en la manera en que ella pica los tomates. O sea, el protagonismo que tienen los tomates, cómo pasan a un primer plano, la manera como lo corta. Y ese jarro que yo decía, para que ella hace un gazpacho, si ella es sola, cuando vi al principio de la película, para que ella hace este jarro tan grande de gazpacho, si ella vive sola. Entonces, este tema de ir poniendo las recetas, la comida, que es algo tan fundamental en las identidades de los pueblos, es un recurso que Almodóvar siempre explota. ¿Alguien más? ¿Algún compañero habitual del Cineforum? No se nos animan los compañeros de siempre. Sí, Alexandra. Tenemos aquí a Tamara Rodríguez también. Mira, ya lo han mencionado, lo del uso del color, pero a mí, o sea,
la predominancia de los colores positivos, ¿verdad? Como el rojo y el azul bolita y algo de amarillo, pero especialmente el rojo. Como ella se vestía de rojo, los labios rojos, el teléfono rojo, el gazpacho rojo, los dos floreros llenos de flores rojos, esa predominancia del rojo, los aretes en forma de cafetera de la amiga que eran rojas también, como en forma de greca o de cafetera. O sea, ese rojo, cuando no era rojo, entonces era el azul bien positivo, era lo que nosotros aquí le llamamos azul bolita. Me llamó muchísimo la atención porque yo nunca he visto mucho Almodóvar. Realmente esta es la segunda película de Almodóvar que yo veo. Y pues me llamó la atención la estética de la película, que ya por supuesto la han mencionado. Y cuando yo hice los carteles, pues los carteles también eran así, con estos colores llamativos y como un arte pop. Así que pues para mí eso fue como bien novedoso. Y como Lenín lo mencionó, la música, el buscar música que no era del momento, que era latina, era música de amargue, verdadera música de amargue, pues también me gustó muchísimo esa inclusión en la película. Y eso lo siguen llevando todavía hasta el día de hoy. Las bandas sonoras de Almodóvar remueven el esqueleto, da igual el género, él siempre tiene su clavito ahí. También me gustó cuando vi el personaje de Pepa, cómo ella conocía a Iván muy bien. En un momento, cuando ella ve que el viaje no es con su esposa, ella le dice, se va con otra. No, es que él no tiene, sí, se va con otra porque él no sabe viajar solo. O sea, ella lo conocía bastante bien y sabía lo que tenía entre manos. A mí me gusta mucho, recogiendo eso que aporta la compañera Cecil, me gusta mucho el tratamiento del personaje de Iván en la película. Es un ser que es omnipresente en todo momento, es el hilo conductor y el hilo de conexión entre todos los personajes. Y sale poquísimo en la película, pero los pocos momentos que sale, tenemos clarísimo cuál es su posición ante el mundo por el reflejo de él en todos los otros personajes. A mí me encanta eso porque venimos de una sociedad que de alguna forma tenemos en algunos núcleos familiares el padre ausente o el marido ausente que está siempre en la calle, que trabaja, pero que lo vemos y los pocos momentos que lo vemos lo disfrutamos y lo vivimos y lo perseguimos y lo buscamos. Y me pareció una propuesta interesantísima de ese hombre ausente pero omnipresente, que es el objeto de deseo y el objeto de conexión de todo el mundo, porque incluso su propio hijo, aunque no tenía una buena relación con él necesitaba esa relación y esa comunicación y lo buscaba activamente. Entonces, me parece, el personaje de Iván, aunque es el menos agraciado, vamos a decir, porque es un charlatán, al fin y al cabo, me pareció uno de los más hermosos porque era el punto de donde convergían los otros personajes de la historia. Y aunque no lo parezca por la poca participación presencial que tiene, ¿no? Pero es un personaje bastante acabado, porque tú podemos describirlo, a pesar de lo poco que salió físicamente en la película, pero podemos describirlo como una persona quizás narcisista, egoísta, egocéntrica. No estamos juzgando el personaje que nos propone. Sí. Y yo pienso que no es que no está, está muy presente. Lo interesante es la manera cómo lo personaliza el director, porque él está en todo momento, pero está a través de lentes y pantallas. O sea, a él lo vimos a través de los portarretratos. Exacto. Y con portarretratos aportaron lo que era Iván en la familia. En su familia y la relación con su hijo, cuando decía por todo el tiempo que no te he dado, qué sé yo, la dedicatoria. Igual conocimos a Iván, la relación de ella, incluso Iván y la novia lo descubren la relación por un portarretrato que ella tiene. Entonces, pero también
la primera vez que vimos a Iván fue a través de la cámara, dentro de la cámara, en lo del doblaje, que de hecho hay otra intertextualidad, cuando ellos están montándole las voces a un material audiovisual y ella llora porque el texto está diciendo lo que ella quiere expresarle a él. Entonces, es una manera creativa de que el personaje aparezca en la película sin que tenga que ser de la manera cotidiana como generalmente se hace. Gracias. Hay dos personas, Emil y José Manuel, que tienen 3, y Tamara, la mano levantada. Emil estaba primero. Ok, buenas noches a todos. Y aportando con Iván, bueno, 2 cosas. Primero, aportando con Iván es como dijo la señora anterior, que una de las personas, no sé quién fue lo dijo, que es omnipresente. O sea, quiere decir, lo conocemos tan bien y casi no lo vemos, aunque sí lo vemos, como dice Lenny, en todas esas partes que el director nos deja ver. O sea, está muy bien tratado y la verdad que es muy genial en la película, y Almodóvar se caracteriza a veces por esas, bueno, se caracteriza por esas genialidades en sus películas. También otra cosa, él siempre usa los colores vívidos, o sea, siempre usa colores vívidos. Creo que la única película que yo recuerde así, que me llega a la mente, que no fue con colores tan vívidos, fue la de esta que fue muy negra, por cierto, o sea, fue como tan rara, que era La cárcel de tu piel o algo así, no recuerdo, o de Skin Within, que era con Antonio Banderas. La piel que habito. La piel que habito. Y de aún así, el contraste de negro con el color de piel era increíble, pero fue la más oscura de todas, vamos a decir así. Y la verdad es que también comparto el internet de Iván está como flojo, no se escucha bien. Ver la película en aquella época, entendería que quizás la película, el de Iván o el de Emil. ¿Me escuchan? El tuyo. El mío, anda, sorry. Ahora se oye bien. Ahora se oye bien, sí. Es que cuando paso desde una celda a otra parece que se va la... decía que comparto también la opinión de la joven, que quizás ver la película en su época no es lo mismo que verla ahora. Estoy casi seguro que no pasaría muchos filtros de la cancelación de hoy día, pero esa es otra discusión que no... Vuelve a escucharse mal, Emil. Vamos a darle la oportunidad a José Manuel, porque a Emil no se le escuchaba bien al final. Ahora, pero definitivamente, o sea, no, pues ahorita. No, por favor, hable otra persona, que parece que tengo problemas. Adelante, José Manuel. Buenas noches. Ahorita, esto fue hace un rato, que el profesor Lenin estaba hablando sobre la psicología femenina. Creo que el punto que él estaba demostrando es que en la película, cómo la psicología femenina entiende la psicología masculina. Entonces, eso me puso a pensar, aunque no sé qué tan relacionado está esto a esa idea, pero para poder ilustrar mi punto, yo personalmente he visto, por ejemplo, en campañas contra situaciones como el abuso de parejas, como las mujeres víctimas tienen cierto entendimiento entre ellas, porque ellas pasaron por situaciones muy similares y se sienten identificadas una con la otra. Entonces, volviendo a la película, yo creo que es la última escena, como lo último que se ve es esa conversación entre Pepa y Marisa, que al principio yo no lo pensé y me cuestioné, ellos quisieron acabar la película con esta conversación. Pensaba que fue algo como que pusieron sin pensar, pero yo creo que significa cómo, o sea, el hecho de que ellas interactuaron al final refleja cómo ellas nuevamente se identifican una con la otra, porque las dos fueron
tuvieron a uno el papá y el otro el hijo, y pasaron por situaciones similares con su pareja, donde a Pepa Iván la dejó abruptamente y al final se interesó por otra mujer y creo que se llama Carlos, que está con la amiga de Pepa ahora, después de que Marisa se despierta. Entonces, bueno, de tal palo tal astilla, ellas ven que le hicieron algo parecido y por eso se sienten como en la misma situación, ya que si se acuerdan al principio, cuando interactuaron por primera vez, no se llevaban tan bien. Entonces, eso. Genial, muchísimas gracias, José Manuel, por tu aporte. Tamara tiene la mano levantada. Adelante, Tamara. Bueno, en lo que Tamara, bueno, ya va a hablar, sí. Buenas noches, buenas noches. Decía que me había reído muchísimo, que la verdad que la película ha sido, ¿verdad? Desmenuzada desde un principio y todo, pero abundando sobre lo que decía Catherine, sobre Iván, yo diría que es un verdadero Don Juan, porque para cada musa, para cada mujer, él tenía un piropo diferente, con una voz tan apasionada y todos se lo creían. Porque aquel hombre que te susurra y que te dice al oído aquellas palabras tan lindas, entonces de ahí que Pepa decía que era más fácil estudiar mecánica que psicología masculina. Entonces ya acaba con la Lupe, porque oye, me cuenta Margue, con la Lupe precisamente. Tu forma de ser. Sí, sí, Almodóvar tiene esa gracia de darle por el pelado a uno con la música. ¿No? Y la Lupe en su época, bueno, yo tengo una amiga. La Lupe es la reina. Yo tengo una amiga española precisamente, y hablando de la movida madrileña, ella me decía que ellos allá en España, los sábados, se iban de fiesta, así como agotaba Catherine, ese destape, dice, porque es que ha habido un destape tremendo. Entonces, cuando subíamos escalera y bajábamos escalera y nos encontrábamos con los amigos, hola, hoy es sábado, sabalero. Así, de esa manera. Yo lo voy a decir de esta forma, en España se sale un sábado y se llega un lunes a la casa. Ella tiene ya, mi amiga tiene ya 85 años, pero una mujer con una mentalidad tan abierta que es decir, tú la conoces porque ella siempre iba conmigo a la clase de música y es una mujer tan abierta, de una mentalidad increíble, no parece que ella pasó esa época con Franco y demás. Hoy es sábado, sabalete, vamos a tirar un polvete. Oye, que es una cosa impresionante. Y hay que ver, señores, todavía. Y es maravilloso poder experienciar todas esas vivencias y esa cultura a través de películas. Yo amo a Almodóvar por eso, porque como dice Lenin, él dentro de la cotidianidad nos ofrece el abanico de riqueza, de personajes, de cultura, de historias, de barrios, de todo. Es una de las grandes magias que sabe crear Almodóvar a través de su cine. Yo lo adoro. Sí, y algo que tiene Almodóvar, ay, perdón, Tamara, pensé que había terminado. No, yo también le interrumpí, perdón. No está bien. Yo digo, ese chofer, ese chofer, Dios mío. Bueno. Señores, son tal cual, todavía el día de hoy quedan choferes así en Madrid. Se lo juro, con mis ojos lo he visto. Tan afilado, vamos a decir mercadológicamente, porque él tenía para todos los gustos ahí. Son arquetipos, él basa sus personajes en construcciones de arquetipos que existen en la sociedad. No, y es el que le da la oportunidad, en todas las películas hay un personaje esperpéntico. Por ejemplo, el personaje que hace Rosana, él lo ha explotado mucho y lo exageraba, pero aquí el taxista
es el esperpento y bueno, el tema del pelo, cómo tiene el pelo teñido con el animal print del asiento, era como si fuera un león que fuera conduciendo. Y las borlitas en la ventana. En la ventana y esto, pero refiriéndonos cómo él cierra con el tema de la Lupe, es ya el cierre de la película, con la conclusión cuando ella le dice, hasta ayer, todavía hoy al mediodía, pero ahora ya no más, y entonces ahí suena y le dice, la canción termina el parlamento, cuando entra la canción, diciéndole, no, ya, yo no te voy a creer, lo tuyo es puro teatro. Todo esto ha sido puro teatro. Y ahí termina la película con la convicción de que ella ya soltó ese hombre. Realmente, vale decir que también es difícil en una película de Almodóvar tener ese distanciamiento entre los roles protagónicos y los secundarios. De hecho, en esta película quien gana el premio Goya es Candela, el personaje de Candela, la actriz que hace, no recuerdo el nombre, de Candela, que de hecho apareció en pocas películas de Almodóvar y tenía un potencial. Y se destaca tanto como un papel protagónico en esta misma película, aun cuando estaba esbozado como un secundario. Yo también quería añadir que como comedia es muy efectiva, porque una vez cuando estudiaba sobre los géneros literarios y todo, se decía que la comedia más efectiva es la que está basada en personajes que son graciosos. Y luego la que está basada en situaciones que son graciosas. Y la comedia de más bajo categoría es aquella basada en el lenguaje. Entonces, fíjate que aquí la comedia no está basada en el lenguaje, está basada en personajes graciosos, como era el taxista, o como era Candela, ¿verdad? O como era la testigo de Jehová que vivía abajo, que también esa no la hemos mencionado, pero esa señora fue icónica. Esa señora no sé si todavía sigue viva, pero hasta hace 2 días esa señora sale en toda la película. Sí. Es un ícono, la abuela, que de hecho, si ustedes no la recuerdan, esa señora con el pelo blanco y los lentes fondo de botella que salen en toda la película, es ella. Murió en el 2006. Es espectacular esa señora. Y en todas las películas ella hace todos los personajes hablando como si estuviera declamando. Era fantástica, era fantástica. Sí. Entonces, pues digo que como comedia me pareció que era sumamente efectiva. Una comedia inteligente también, una comedia mordaz, una comedia que retrata un momento de la sociedad posfranquista en España. O sea que me pareció que Almodóvar ahí hizo algo que, aunque aparenta una comedia, no es una comedia ligera. En realidad es una comedia muy bien pensada y cada movimiento ahí está bien planificado y bien pensado. Completamente de acuerdo. Bueno, y el tema de los chiitas, que es el tema periodístico que entra y manejado de una manera sumamente simpática, este delirio de persecución de esta mujer con estos terroristas chiitas, y llama la atención porque el contexto del terrorismo en España con los ETA es sumamente relevante. Sin embargo, ellos están hablando de los chiitas porque era el momento en que estaban en toda la palestra. Incluso hubo atentados en esa época en Francia. España no tengo información de si hubo, pero sí en Francia. Y no sé si quizá fue un tema estratégico para no meterse en rojo con ETA. Completamente estratégico, Lenny, completamente estratégico. Quizás querían hablar de ETA, pero hablaban de los chiitas, que sí, solo la pronunciación entra como en el juego del lenguaje. De la comedia. Sí. Bueno, señores, ¿habrá alguien más que quiera opinar algo? Yo quiero decir algo. Díganos, doña Nora. Lo poco que yo sé lo estoy aprendiendo de ustedes, pero observé en la película, no he visto tampoco mucha de Pedro Almodóvar, pero observé que, no sé si es que había poco presupuesto, pero
las locaciones eran como muy pobres. O me lo pueden explicar. No, es una mezcla de poco presupuesto y estudio. Es una película que se hizo en estudio, que las únicas locaciones reales fueron los momentos que estaban en la calle o en la entrada, cuando fueron al estudio, o sea, al estudio en sí. Sí, pero eso yo me di cuenta, que era como preparado. Incluso eso era dentro de estudio, o sea, que tiene una mezcla de poco presupuesto y de algo hecho en un estudio de grabación. Que desgraciadamente, porque ya vivimos en un mundo muy moderno, no envejeció tan bien el efecto. Es como, por ejemplo, al principio, cuando ellos muestran la maqueta del edificio, que yo llegué a pensar incluso que era mostrando el edificio, pero con una maqueta, pero después te hacen la conexión con que la maqueta existe en el edificio. Pero bueno, sí, se nota un poco como le dicen los americanos, el value of production, se nota un poco que no es tan bueno, pero la historia es... sí, la historia me encantó. La historia es tan buena que se te olvida, pero sí, es obvio que el presupuesto ahí no fue muy grande. Sí, claro, hay películas que envejecen mejor que otras. Eso y es esta en particular no envejeció muy bien, por ejemplo, los chicos notaron lo de la pantalla verde, que era obvio en los momentos en los que se usaba la pantalla verde. Pero bueno, eso es parte de la historia del cine. Nosotros evolucionamos y cada vez vamos haciendo la cosa mejor. Y el mismo Almodóvar cada vez va haciendo las cosas como él muy buenamente considera que es mejor. Bueno, es que esta película es el que lo termina de visibilizar y estaba todavía como en su onda de independiente y con los recursos de la movida madrileña que Tamara mencionó. O sea, ya después de esta película la cosa cambió y la internacionalización, recuerden, y es interesante, Khalil hablaba del contexto, cuando se ve que están haciendo el doblaje, porque pareciera que el cine digital existió siempre. Aquí no hace más de 10 años que se cambiaron las proyecciones digitales, el celuloide por lo digital. Todavía aquí, menos de 10 años, se exhibía de manera digital. Entonces, los costos de la película no era solo hacerlo, la distribución, y sigue siendo para el cine independiente un problema la distribución. El gran problema, porque no... Bueno, no Clinton en uno de sus discursos decía que el principal, y ya al cierre de su gobierno, el principal producto de exportación de Estados Unidos era la cultura pop, y dentro de esto el cine, y que había un desbalance porque las copias cuestan. Entonces un director, una de sus grandes preocupaciones era cuántas copias físicas podía hacer. No era solo el presupuesto de la producción, sino de esa postproducción y de la distribución. Entonces Clinton decía, cuando en Latinoamérica se hace una película que tienen 5 ejemplares para distribuirla, en Estados Unidos tenemos miles. Y se ponen simultáneamente se exhiben simultáneamente en una cantidad de países que el cine independiente no puede hacer. Entonces Almodóvar en ese momento estaba en esa situación. Efectivamente. Gracias. Bueno, señores, yo no sé si ustedes consideran que ya hemos analizado la película bastante y que podemos ir cerrando por esta noche. Corríjanme si alguien quiere todavía añadir algo, por favor. Entonces, quisiera que me cedan un momento de su tiempo para presentarles las próximas actividades que vamos a tener en el Centro Cultural. Mañana, miércoles, vamos a tener una charla sumamente interesante con Altair Rodríguez Grullón. Altair es una egresada de Babeque y ella en realidad es abogado, pero ahora mismo se está dedicando a la agroforestería regenerativa. Y Altair recibió una finca de su familia que había sido usurpada por Trujillo. Y por fin le devolvieron esta finca hace unos años y lo que le devolvieron fue algo totalmente devastado. Y ella está aplicando en esta finca que se llama Finca Tierra Negra el concepto de agroforestería regenerativa.
Yo no soy experta, así que no puedo entrar en muchos detalles de en qué consiste, pero esto está relacionado a la permacultura, al desarrollo de los suelos, a no sembrar monocultivo, o sea, a no hacer monocultivo, sino como ustedes ven en esa foto, ahí pueden ver que ahí hay yuca, hay maíz, hay plátano, todo en un mismo terreno. La teoría detrás de esto es lo que una planta le quita a la tierra, otra se lo devuelve. Y ella está aplicando eso y va a presentarnos no solamente los conceptos de la agroforestería regenerativa, sino también los ejemplos reales de lo que está pasando en su finca. Entonces, entiendo que esto es interesantísimo, aún para los que no se dediquen a cultivar, sino a conocer y en su momento apoyar los productos que vengan de este tipo de cultivos. Esto mañana, miércoles a las 7:30 de la noche por Zoom. El jueves tenemos una contribución de la Sociedad Teosófica Dominicana y viene con una charla conducida por el doctor en psiquiatría, Isaac Jaulí. El doctor nos va a presentar los sueños, el tema de los sueños, y lo va a comparar a cómo eran vistos en la tradición antigua y cómo son vistos a través de la psicología ya como ciencia hasta llegar a los conceptos de la psicología actual. Entonces, el jueves a 17 de marzo a las 7:30 por Zoom también. Y la semana que viene vamos a tener, quizás creo que es el primer Cineforum presencial después de la pandemia que vamos a tener. Y esto va a ser una cosa interesantísima, es un documental que se llama El Naturalista Isleño. Y este documental nos presenta el trabajo de un fotógrafo conservacionista que se llama Eladio Fernández. Fíjense que no invita solamente el Centro Cultural Babeque, sino que también invita a ADFONA, que es la Sociedad Dominicana de Fotógrafos de la Naturaleza. Entonces, esto es totalmente gratuito, va a ser a las 7:30 en nuestro Teatro Laura Bertrán, presencial. Así que no es lo mismo ver ese tipo de fotografía que hace Eladio Fernández en una pantalla pequeña que verlo en la pantalla gigante de nuestro Teatro Laura Bertrán. Así que ahí los esperamos y de nuestra parte, esto sería todo por hoy, agradeciéndoles muchísimo a todos ustedes su presencia esta noche, a todos los chicos, sus análisis tan acertados y también a las personas que siempre nos acompañan en el Cineforum, que también participaron en el día de hoy. Profesora Catherine, profesor Khalil, muchas gracias. Díganos. Perdón, aclarar que esto va a ser miércoles, que el martes no vamos a tener Cineforum y que después volvemos en la misma manera en que lo estamos haciendo. Sí, o sea, es un Cineforum especial que no va a ser martes, sino miércoles. Gracias, Lenín, por esa aclaración. Esto es por motivos de que el fotógrafo isleño, el naturalista isleño, va a estar presente en este Cineforum y él solamente podía estar si era miércoles. Así que esperamos verlos a ustedes por ahí, a los chicos, a los asiduos del Cineforum nuestro, porque de verdad creo que esto vale la pena conocerlo. Por parte nuestra, de nuevo, muchas gracias a todos por acompañarnos y desearles que tengan muy feliz resto de la noche. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Recuerden, los que no conocen bien el Cineforum Babeque, nosotros abrimos la cancha del colegio para que puedan estacionar sus vehículos adentro. Así que no hay problemas en dejar su vehículo afuera, van a estar vigilados y bien resguardados dentro de la cancha de Babeque. Buenas noches. Gracias, gracias. Gracias, mi vida.